a nuestra sesión. Bien, para lo cual vamos a ver algunas diapositivas. Bien, el tema concierne a la segunda parte del verbo, de lo que hemos estado viendo ya en las sesiones anteriores. Entonces, para poder recordar, el verbo es un tema, es una categoría gramatical, ¿no? Cuando digo categoría gramatical, estoy hablando de una clase de palabra dentro de la gramática de la lengua española, ¿no? Entonces, es importante. En la lengua española hay palabras variables y hay palabras invariables. Y el verbo justamente es una palabra muy variable. Entonces, posee más accidentes gramaticales. Y en cada variación, en cada categoría verbal, va cambiando. Por ejemplo, ¿cuáles son esas categorías verbales en el verbo? Es persona, número, voz, tiempo, etc. ¿Bien? Entonces, veamos acá. ¿Qué es el verbo? Niveles de estudio. ¿Qué debemos conocer? El verbo es la palabra variable que expresa acciones, estados o procesos situados en el tiempo determinado. Es capaz por sí misma de constituir una oración. Entonces, en el verbo debemos manejar qué son los morfemas. Morfema viene a ser forma del verbo. Si yo digo en este momento, por ejemplo, estudio, estudian, estudiarán, estudiaremos, estudiaríais, va cambiando. Esos son los morfemas. Entonces, nos indican variaciones verbales, variación en el uso del verbo. Ahora, los accidentes gramaticales en el verbo son variaciones del verbo para empezar. ¿En qué? En el tiempo, en el modo, en número, en persona, en voz y aspecto. Estas variaciones están indicadas por los morfemas verbales. Entonces, en tiempo, por ejemplo, yo digo estudié, estudia, estudiará. Entonces, hay una variación en tiempo. Entonces, cada accidente gramatical conlleva una variación del verbo. Por eso se llaman accidentes gramaticales del verbo. Ahora, formas no personales. Existen verbos que no son para personas. Por ejemplo, como ya le había dicho el verbo nevar, ventear, llámese, por ejemplo, quemar, solear, lloviznar o llover. Esas son formas verbales para fenómenos de la naturaleza y no necesariamente es para una persona, porque una persona no llueve, no nieva, no ventea. ¿Bien? Entonces, veamos en este ejemplo sencillo, un ejemplo para primer grado de primaria. Los verbos son palabras variables que por su significado indican acción, proceso o estado. Ejemplos, María sube a su casa, es una acción. María ha crecido mucho, es un proceso. María se encuentra cansada, es un estado. Bien, ahora, para ver los cambios del verbo también es importante la conjugación verbal. Entonces, en la conjugación verbal, ¿qué viene a ser? Es el conjunto de formas diferentes que puede adoptar un verbo. Estas formas constituyen un sistema basado en oposiciones de persona, número, tiempo, aspecto y modo. Persona, número, tiempo, aspecto y modo son las categorías verbales o son los accidentes gramaticales del verbo. En cada forma, la conjugación verbal va a tener un matiz distinto. Por ejemplo, yo digo, yo estudio, yo estudié, yo estudiaré, yo estudiaría, yo estudiaba. Entonces, son diferentes formas que va cambiando el verbo. Entonces, en castellano existen 3 modelos de conjugación. Verbos de primera conjugación, verbo de segunda conjugación o tercera conjugación. No, que también repercute a una forma. Entonces, todos los verbos que terminan en ar, cuya vocal temática es la a, o los verbos terminados en er, o los verbos terminados en ir. Por ejemplo, en caso de ar, verbo conjugados de primera conjugación, amar, cantar, parar, analizar, trabajar, etc. Los verbos terminados en ar tendrán en el rubro de primera conjugación. Los verbos terminados en segunda conjugación corresponden a er. Por ejemplo, el verbo temer, comer, ¿no? Entonces, esos son verbos que corresponden a segunda conjugación.
verbos de tercera conjugación, por ejemplo, partir, ¿no? Permitir. Entonces, esos verbos pertenecerán a tercera conjugación. Bien, veamos más sobre el verbo. El tema o raíz, ¿no? También se suele decir, de acuerdo a una gramática, en la gramática tradicional es raíz, ¿no? En la gramática estructural es lexema. Y en la gramática transformacional va a ser eh, básicamente lexía o morfema lexical, son las denominaciones. Hay varias gramáticas. Hay gramática tradicional, antigua. Hay gramática estructural. Hay gramática transformacional. ¿Bien? Entonces también la gramática antigua se llama gramática normativa. Entonces, ¿qué cosa tiene eso? Porque son reglas, normas que hay que saber. ¿No? El lexema o raíz es el elemento que no cambia en la conjugación verbal. ¿Bien? Entonces, en el caso de los morfemas pueden ser, morfema significa forma del verbo, puede ir antes o pueden ir después. Si es antes son prefijos, si es después son sufijos. Entonces, acá retomando en el caso del lexema, aporta la información léxica. Se obtiene eliminando ar, ir del verbo en infinitivo. Cuando los verbos terminan en ar, en o en ir, si no se conjuga, se llaman verbos en infinitivo o se llaman también verboides. ¿No? Luego también pueden haber verbos compuestos. Ahora, la vocal temática es importante. Solo la vocal temática no aporta un significado. Aportará un significado en conjunto el verbo, como en caso de amar, temer, vivir. Permite clasificar los verbos entre grupos. Vocal temática, primera conjugación, vocal temática en, segunda conjugación, vocal temática y tercera conjugación. Ahora, desinencias son los elementos que se van a precisar, señalar, ubicarse después de la raíz de la palabra o después del verbo. Perdón, después de la raíz del verbo. Entonces yo digo, por ejemplo, el verbo cantar. Cant es la raíz. Canté, cantó, cantamos, cantaríais, cantarán. El elemento que no cambia es cant. Y los demás elementos son las desinencias. Las desinencias son los morfemas que se precisan o se ubican después de la raíz. Veamos algo más del verbo. Este es importante. Los accidentes gramaticales del verbo. Entonces, el verbo va a cambiar en función a persona, en función a número, en función a voz, en función a tiempo, en función a modo, en función a aspecto. Entre persona y número va a ir conjunto. Por ejemplo, yo quiero conjugar en primera persona. Yo explico. Segunda persona, él explica. Tercera persona, él. Segunda persona es tú explicas y tercera persona, él explica o ella explica. Pero si es en plural, ellos explican. Y segunda persona, vosotros explica, vosotros explicáis. Y primera persona del plural, nosotros explicamos. En el caso de ustedes, por ejemplo, yo estudio. Y en plural sea nosotros estudiamos. En segunda persona, tú estudias. Vosotros estudiáis. Tercera persona, él estudia o ellos estudian. Entre el persona y número tiene que ser coherente esa conjugación. Entonces, en función a persona y en función a número cambia el verbo. En función a voz, ¿no? En función a tiempo, en función a modo, en función a aspecto también cambiará. Pues con esta introducción veamos la separata que se va a trabajar ahora. ¿Bien? Y después retornamos a la diapositiva. En esta separata, en la segunda parte del verbo, porque en la separata 21 también vimos verbo,
Dicen los ejercicios. Analiza los siguientes enunciados, luego identifica y subraya los verbos. Bien, entonces ahí vamos a anotar lo siguiente. Bien, dice, analiza los siguientes enunciados, luego identifica y subraya los verbos. Dice, en los gallinazos sin plumas, el abuelo malo explotaba a sus dos nietos. ¿Cuál es el verbo ahí? Explotaba. En infinitivo ese verbo sería explotar. Subrayo explotaba. En el enunciado B, mis compañeros sintieron el agradable aroma de las flores de mi jardín. El verbo es sintieron. En C, Raúl, ese trofeo de oro permanece aquí desde hace más de 10 años. Entonces el verbo será permanece. Permanece. En D, en el enunciado de el juez sabe que los interrogados callaron por miedo a las represalias. Entonces el verbo es sabe. Luego, en E, la profesora informó, la comisión inició sus actividades de inmediato. Informó es el verbo. Bien, hemos solucionado al enunciado a la pregunta 1. Vamos a la pregunta 2. Bien, señale las diferencias entre las clases de verbos pronominales y escribe un ejemplo para cada caso. Entonces, digo, ¿cuándo se dice un verbo pronominal? Cuando se junta con un pronombre. Por ejemplo, el verbo demostrar. Si yo digo demuéstrale, la palabra, el verbo demuéstrale está junto con un pronombre. ¿Cuál es el pronombre? Le. Se escribe uno solo, demuestra, es un verbo pronominal. Dijéronle. Esa le es un pronombre que se está juntando al enunciado verbal dijeron. Amarle. No, le como pronombre se junta al verbo amar. ¿No? Dibujarle, nuevamente. Cantarle. Pedirle, son verbos pronominales. ¿Por qué? Porque se están juntando con el pronombre. Entonces ahora veamos al cuadro. ¿Qué dice? Señale la diferencia entre las clases de verbos pronominales y escribe un ejemplo para cada caso. Bien, entonces tenemos lo siguiente. En inherente y alternante. Inherente es porque está dentro. Y alternantes porque permite en el proceso, ¿no? O sea, con cierta pausa. Entonces, anotamos en inherentes. Anotamos ahí, si no les alcanza espacio, en otro espacio. Inherentes son aquellos que deben aparecer necesariamente en compañía, repito, ahí en esa pregunta. Inherente, respondo, son aquellos que deben aparecer. Son aquellos que deben aparecer necesariamente en compañía de un pronombre personal. Repito, son aquellos que deben aparecer necesariamente en compañía de un pronombre personal. Ejemplo, cuando dije decir, del verbo decir, yo digo la oración, debes decirle en este momento. El verbo decirle está acompañado y está junto con el pronombre le, decir. Si yo digo al verbo ayudar, ayudarle, el pronombre le se junta al verbo ayudarle, entonces es un verbo inherente. Entonces repito la teoría. Son aquellos que deben aparecer necesariamente en compañía de un pronombre personal. Decirle, amarle, cantarle, trabajarle, ayudarle. Esos son inherentes. Ahora, en alternantes, anoten ahí en la teoría, alternantes.
son aquellos que pueden o no aparecer, son aquellos que pueden o no aparecer con un pronombre. Punto seguido, son el grupo mayoritario. Te dice, son aquellos que pueden o no aparecer con un pronombre, son grupo mayoritario. Son el mayor número de verbos. Entonces yo digo, por ejemplo, ayuda, canta, trabaja, estudia, permanece, analiza, o sea, independientemente. ¿Ya? Entonces, no necesita un verbo, o perdón, no necesita un pronombre. El alternante no necesita un pronombre. ¿Cómo también puede utilizar circunstancialmente? ¿Me entiende lo que es circunstancial? En algunos momentos. Entonces, en inherentes anotemos un ejemplo. En inherentes, ¿no? El árbitro profesional le manifestó dos puntos. Le aplico la sanción. Le aplico la sanción de acuerdo a la norma. Le aplico la sanción de acuerdo a la norma. Entonces, en el ejemplo, escuchen acá, en el ejemplo anterior le había dicho que al final nos dijeron, les díjole, también se acepta antes el verbo pronominal. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando va antes, le aplico, ya no puede ir junto, sino separado, pero está dentro de la estructura oracional. Ya. Otro ejemplo podemos decirlo, ¿no? Ya, analizo otro ejemplo en inherentes, ¿no? Dijéronle sobre las consecuencias. Es otro ejemplo en inherentes. Dijéronle sobre las consecuencias. Punto. Ya, tiene un sujeto tácito, es aceptado. Vamos a alternantes. Digo, analizó la obra literaria. Analizó. Subrayo analizó es alternante. No está utilizando un pronombre. Analizó. Otro ejemplo sería trabajó en el estudio del abogado. Trabajó en el estudio. Trabajó. No está utilizando un pronombre. Ya, esos son los alternantes. ¿Alguna pregunta ahí en el número 2? Mael, ¿me escucha? Sí, profesor. ¿Qué es un verbo inherente? Ya, repito, un verbo inherente es aquel verbo pronominal. Pues dijéronle, no, cantarle, ayudarle. Entonces, por ejemplo, el verbo ayudar más le se escribe uno solo, ayudarle, es un verbo pronominal. Entonces, inherente es porque está pegado el pronombre. Y si va antes, tiene que estar separado, pues va un pronombre, en los dos casos. Y alternante no tiene que utilizar el pronombre, que en algunas veces sí, pero en la forma del que el pronombre vaya antes, algunas veces, no siempre. Eso es lo que abarca mayor número de verbos. Trabaja, estudia, analiza, conlleva, piensa, razona, permanece, camina. En ese caso no necesita de pronombre. Entonces en ese caso son alternantes. ¿Bien? Pasemos al 3. Interpreta las siguientes oraciones y reescríbelas utilizando el verbo impersonal haber. A ver, entonces, dice, anunciaron una huelga de transportistas. Pues voy a reescribir.
habrá una huelga de transportistas. Habrá una huelga de transportistas. Debo anotar ahí. Habrá una huelga de transportistas. ¿Dónde? La primera, acá está Andrés. Anunciaron una huelga de transportistas. Al reescribir tengo que cambiar con otro verbo, utilizando el verbo haber, la variación del verbo haber, entre comillas. Entonces, ¿cómo debe ser la oración? Habrá una huelga de transportistas. El verbo habrá proviene del verbo haber. Habrá una huelga de transportistas. Dice la siguiente, las bocinas causan mucho ruido. Las bocinas causan mucho ruido. Entonces ahí construyo, reescribo. Hay mucho ruido por las bocinas. Hay mucho ruido por las bocinas. Entonces el verbo hay es derivado del verbo haber. Hay mucho ruido por las bocinas. Hay mucho ruido por las bocinas. Siguiente. Ayer se festejó una boda en el pueblo. Ayer se festejó una boda en el pueblo. Entonces reescribo ahí. Ayer hubo una boda en el pueblo. ¿Cuál es el verbo? Hubo. Ayer hubo una boda en el pueblo. Siguiente pregunta. Reconoce los verbos en tiempo simple y escribe su forma impersonal en nuevas oraciones. Impersonal. Dice, el gobierno construirá nuevas carreteras este año. El gobierno. También el verbo impersonal corresponde cuando no directamente se refiere a la persona. ¿Bien? Lo dice, el gobierno construirá nuevas carreteras este año. En este caso es personal. Pero también reescribo eso. Se dirá la oración. Se construirá nuevas carreteras este año. Se construirá nuevas carreteras. Entonces, eso será impersonal. ¿Por qué? Porque no está apareciendo la persona gramatical. ¿Bien? Pero es una oración. Se construirá nuevas carreteras este año. En ese caso, esa oración es impersonal. Se sobreentiende, desde luego. Se construirán nuevas carreteras este año. En el siguiente, el profesor reprendió duramente a los estudiantes. El profesor reprendió duramente a los estudiantes. Al reescribir, como digo, se reprendió duramente a los estudiantes. Se reprendió duramente a los estudiantes. Por ejemplo, en este caso, es inherente el pronombre. ¿Cuál es el pronombre? Se reprendió. Entonces, pero lo que buscamos acá en este ejercicio no es eso. Lo que estamos buscando es construir, escribir la forma impersonal. Entonces, se reprendió duramente a los estudiantes. Se reprendió duramente a los estudiantes. Bien, en la siguiente. La institución educativa celebrará su 10º aniversario. Entonces, ¿cómo se reescribe? Se celebrará su 10º aniversario. Se celebrará su 10º aniversario. Ya. Ahí retorno nuevamente a las diapositivas. Sigo explicando. Nuevamente vamos a la diapositiva. Entonces es importante en los verbos, explico, los accidentes gramaticales hacen de que el verbo va a tener que cambiar. Cambia. Por ejemplo, acá ya había explicado, ¿no? Entonces, el caso de estudiar, analizar. La persona va a trabajar conjuntamente con el número, si es singular o plural. Pero también va a trabajar en función también al tiempo. Ahora, un accidente gramatical en el verbo es la voz. Voz. Hay dos tipos, la voz activa y la voz pasiva.
No, la voz activa es en el presente indicativo de la acción. Por ejemplo, yo construyo esta oración. Yo explico la clase. O digo en la oración, el profesor explica la clase de verbo. Presente en la voz activa. Pero en la voz pasiva, ¿cómo voy a decir? Lentamente. La clase del verbo es explicada por el profesor. Tanto la activa y la pasiva son distintas. Bien, el tiempo. Yo explico la clase, tiempo presente. Yo expliqué la clase, tiempo pretérito o pasado. Yo explicaré la clase, tiempo futuro. Entonces, el presente es en el momento indicativo de la acción. Es una oración activa. Pero el pasado se conoce como pretérito. ¿Cuántas formas tiene el pasado? Pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito perfecto simple, pretérito perfecto pluscuamperfecto, pretérito anterior. ¿Bien? Entonces el pasado o el pretérito tiene varias formas. Ahora veamos a modo. Hay tres tipos de modo: indicativo, subjuntivo y el imperativo. ¿Ven? El imperativo. Tres formas. Entonces, ahí, en el indicativo, en el presente indicativo, no, yo escucho la clase. En el presente subjuntivo, o en el subjuntivo sería, yo escuchaba la clase. En el imperativo, escucha la clase. Es una orden. Y en aspecto tenemos el perfectivo y el imperfectivo. El perfectivo expresa una acción acabada. El imperfectivo explica una acción no acabada. Bien. Entonces, estas categorías verbales, o llámese accidentes verbales, o llámese accidentes del verbo, son de un tratamiento bastante delicado para poder aprender. Bien, proseguimos. La variación de número y persona. Bien, entonces, mencionamos formas personales y formas no personales. Formas personales presentan desinencias, están conjugadas. Y formas no personales no están conjugadas. ¿Qué es una desinencia? Ya expliqué lo que es una raíz de palabra. Una desinencia son los elementos que se adhieren al final de la raíz, después de la raíz. Yo digo, por ejemplo, el verbo estudiar. Su raíz es estudio. Yo estudio, tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis, ellos estudian. El elemento que no cambia es estudio. El resto que se va agregando vienen a ser desinencias. Son elementos que se adhieren después de la raíz. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, las formas no personales no están conjugadas. Generalmente, por ejemplo, también puede ser en infinitivo. Pero veamos en número. ¿El número es singular o plural? Acá está una forma de conjugar. Amo, amos, ama. No es igual amo con amas ni ama. ¿Se dan cuenta? ¿Bien? O en plural, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. En singular y plural, ¿cómo va cambiando el verbo? La raíz del verbo amar es am. ¿Se dan cuenta? El elemento que no cambia es la raíz del verbo. Los elementos en tinta roja son las desinencias. Desinencias. Veamos a persona. Primera, segunda, tercera persona. ¿Bien? Entonces, yo amo, nosotros amamos, el otro es plural. Segunda persona, tú amas, vosotros amáis. Tercera persona, él ama, ellos aman. Entonces va cambiando el verbo. Bien. Entonces,
en formas no personales. Ya, entonces acá, en infinitivo. En infinitivo son aquellos verbos que no están conjugadas. Por ejemplo, todo lo que es terminación, ar, oír, amar, cantar, ¿no? Trabajar, consensuar, analizar, etc. En forma simple, solamente está el verbo. Y en la forma compuesta va a necesitar del verbo auxiliar el verbo haber. Lo que en inglés creo que lo llaman el verbo to be. Cero estar, ¿no? Entonces, acá hay dos verbos. El verbo haber más el verbo amado. Son dos verbos, por eso es compuesto. En gerundio, ¿cómo son los verbos? Los verbos pueden terminar en ando o yendo. Forma simple. Ando. Compuesto. Habiendo amado. Necesita el apoyo del verbo haber. Y en participio. En participio, los verbos tendrán en infinitivo, cuando termina en ar, oer, oír, que se conoce también como gerundio, ¿ya? Perdón, en infinitivo cuando termina en ar o er. Y gerundio es cuando termina en ando, yendo. Puede darse en forma simple cuando es un solo verbo y en forma compuesta cuando participan dos verbos, como dice, habiendo, amado. Bien, entonces, veamos acá. Participio. Bien, ya. Ahora retornemos con esa ampliación a nuestro separado. Ya en la hora de asesoramiento vamos a completar el caso de verbo, porque es extenso. A ver, un instante. Ya, ahí estamos. Nos habíamos quedado en el ejercicio 4. Ahora en el ejercicio 5 dice, reescribe las oraciones utilizando verbos impersonales referidos a fenómenos atmosféricos. Guíate del ejemplo. En este caso, el meteorólogo pronosticó lluvias en Lima. Entonces aquí debo anotar, por ejemplo, lloverá en Lima. Entonces, el verbo pronosticó. El verbo es pronosticó. Entonces, en la forma impersonal, ¿cómo digo? Lloverá en Lima. Pero la lluvia es un fenómeno natural. En el siguiente ejemplo, la luz del día se percibe tarde en invierno. La luz del día se percibe tarde en invierno. ¿Cómo digo eso en reescritura? Amanece tarde en invierno. Escribo la oración. Amanece tarde en invierno. Amanece tarde en invierno. En C, a medio camino sentimos la llovizna. Entonces, en reescripción, reescribo, lloviznó cuando estábamos a medio camino. Lloviznó cuando estábamos a medio camino. Lloviznó cuando estuvimos a medio camino. Siguiente. En algunos países cae nieve en invierno. Entonces, reescribo. En algunos países nieva en invierno. En algunos países nieva en invierno. Siguiente. Las cosechas se dañaron por el granizo. Entonces, al reescribir será, granizó tanto que dañó las cosechas. Granizó tanto que dañó las cosechas.
Vamos al ejercicio 6. Analiza las oraciones y reescríbelas utilizando los verbos hacer, ser y haber en forma impersonal. Dice, el 23 de septiembre empezó la primavera. Entonces, al reescribir, será, ya es primavera. ¿Y cuál es el verbo ahí en esa oración? Es. Entonces, aquí anoto, ya es primavera. Ya, ¿qué me está pidiendo? Analiza las oraciones y reescríbelas utilizando los verbos hacer, ser y haber en forma impersonal. Entonces, digo, ya es primavera. En la siguiente, el reloj marca las 11 de la mañana. Entonces, ahí anoto. Son las 11 de la mañana en forma impersonal. Son las 11 de la mañana en forma impersonal. Siguiente. Comunicaron a los estudiantes acerca del examen. Acerca del examen. Entonces dice, se comunicó que habría un examen. Se comunicó que habría un examen. Se comunicó que habría un examen. Luego, hoy es un día muy caluroso. Hoy en día es muy caluroso. Entonces ahí, hace mucho calor. Ahí al reescribir, hace mucho calor. Hace mucho calor. Dos carros entraron en su cochera. Al reescribir, debo estructurar la siguiente oración. Hay dos carros en su cochera. Hay dos carros en su forma impersonal. Vamos al ejercicio 7. Reconoce los verbos e identifica si son pronominales o impersonales. Anotando con P, denotando con P o I. Bien. Entonces ya expliqué que es un verbo pronominal. Un verbo pronominal va junto con un pronombre. Si yo le digo, le dijo que tenga cuidado. Entonces, ese le, después el verbo dijo, es pronominal. Cuando va antes va separado. Pero si yo digo, ¿no? Los arquitectos dijeronle a los compradores. En este caso, dijeronle va junto. Es un verbo pronominal. Impersonales porque ya el sujeto está tácito y ya no aparece escrito en la oración. ¿De acuerdo? Entonces, ahí señalamos. Dice, el joven me alquiló un terno para ir al matrimonio de mi tía. Subrayo el verbo pronominal. Me alquiló. ¿Cuál es el pronombre? Me y alquiló es el verbo. Entonces, porque le antecede un pronombre